Bueno, hoy vamos a ver cómo pueden hackear a alguien por apretar control S y bueno, guardar un archivo. Así que, bien. Entonces, primero tenemos una página web, ¿no? Tenemos una razón por la cual hay que guardar este archivo que nos interesa. En este caso es, bueno, descargar un libro. Yo quiero descargar Harry Potter, encuentro esta página random en algún sitio en internet. Ahora me dice, tenés que guardarla, tenés que apretar control S y lo tenés que guardar como este tipo en específico. Bien. Dice, solamente va a funcionar si lo haces desde tu computadora, dice. Guardarlo rápido antes que se borre, bien. Entonces, bueno, le vamos a hacer caso. Vamos a ver qué nos hace esto. Y vamos a copiar y pegar HTA o simplemente cambiamos este HTML por HTA. Punto. Bien, ahora, acá está descargado esto, ¿no? Yo esto lo voy a abrir y vamos a ver qué hace. Bueno, yo lo abrí y se me abrió. Ya es un problema porque se me abrió la página web, sí, pero se me abrió algo que yo no quería que se me abriera. Se me abrió la calculadora. Yo en ningún momento autoricé o le dije que podía ejecutar la calculadora. Y lo hizo. Así que esto es como un ejemplo simple de lo que puede hacer. Alguien te puede abrir la calculadora como también te puede descargar un RAT. Te puede descargar algún keylogger, un Royano, lo que sea. Bien, ¿cómo funciona esto? Acá vamos a ver. Entonces, la parte del código está acá, que en este caso es la calculadora. Bueno, yo le digo abrir la shell y abrirme la calculadora. Pero yo también podría hacer que en vez de abrir la calculadora me descargarse algún archivo o me abriera una página web. Esta parte de acá está interactuando directamente con la computadora, está haciendo que la computadora haga algo sin que nosotros sepamos, porque nosotros la idea del sitio era ver un libro, pero claro, ahí no se abrió un libro, no te abrió un libro, sino que directamente te abrió la calculadora, bueno, te descargó un virus. Y es relativamente fácil de hacer. Obviamente que esto, así como está desofuscado. Generalmente los que hacen este tipo de ataques lo van a ofuscar más para que no se sepa qué hace cada código, le van a poner nombre a las variables, lo van a ocultar todo, pero la idea de este ataque es esta, que funciona así. Descargan la página web como HTA y al ser un archivo HTA pueden ejecutar esta parte. Si nosotros entramos al navegador y no podíamos abrir. No se nos ejecutó nada acá. Ahora, en el momento que nosotros lo descargamos como HTA, ahí sí ya pasa a ser una aplicación y ahí sí empiezan pueden ejecutar comandos, abrir una shell inversa, pueden hacer muchas cosas. Así que bueno, este es un tipo de ataque que funciona y bueno, del que hay que tener cuidado. Obviamente necesita que el usuario y la otra persona del otro lado haga esto, cambie la extensión del archivo y alguna pretexto eh, fuerte, ¿no? Como para que una persona decida descargar este archivo, en este caso, bueno, es descargar un libro. Pero es una forma de atacar, es un tipo de herramienta que tienen estos actores maliciosos para infectar un sistema.